Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión nos encontramos nuevamente con Juan Carlos Monedero de Argentina. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. A ti por la invitación, Mauricio, y un saludo a todos los oyentes que nos acompañan en esta transmisión para hablar nada más y nada menos que de algo tan complejo, tan cambiante y tan impredecible como la realidad argentina, la realidad política argentina en la actualidad. Sí, correcto. Justamente vamos a hablar de eso ahora, ¿no? Eh, como dice el título, cómo el tema electoral está eclipsando la realidad en Argentina. Y para eso, bueno, vamos a ir desarrollando varios subtemas. Así que, si le parece, vamos comenzando con el punto uno. Eh, bueno, ¿qué grandes cosas se prometieron en la Argentina si se aceptaba la democracia como sistema? Y por el contrario, ¿cuál es el resultado de la aplicación de la democracia durante tantas décadas, ¿no? Que en realidad venía a prometer, por decirlo de alguna manera, gloria, mucha gloria, pero parece que es todo lo contrario, ¿no? Al igual que en otros países del mundo, el sistema democrático siempre se vendió, se difundió, se hizo apología de ese sistema como un sistema que por sí mismo iba a traer lo que diría palabra de Kant, la paz perpetua, la prosperidad, la glorificación, la libertad. La democracia era la más alta cumbre del pensamiento humano. Entonces, como decimos en Argentina, se nos prometió el oro y el moro, se nos prometió todo. Nosotros tuvimos, como ustedes saben muy bien, una guerra en 1982 contra Inglaterra y lo que pasa en general en el siglo XX es que las derrotas militares de los gobiernos también terminan con los gobiernos mismos. No es una regla que se cumple en todos los casos, pero sí en muchos. Y esto lo que hizo justamente fue precipitar la derrota de Malvinas, precipitar la caída del gobierno militar. Entonces nosotros tenemos hoy un sistema democrático desde 1983, en el cual ganó el presidente Ricardo Raúl Alfonsín, integrante de la masonería y enemigo de la Iglesia Católica y de la cultura argentina. Bien, ¿cuál es el resultado? Yo tenía una frase que decía que con la democracia se come, se cura y se educa, ¿no? El resultado a años de aplicación del sistema va en otra dirección. En este momento, para que se den una idea, una inflación que interanual del 50%, lo que va de este año del 32%. Tenemos, hay ajustes a los jubilados, tenemos un asesinato por día en lo que es el conurbano, una gran inseguridad, especialmente en lo que es provincia de Buenos Aires, pobreza que va a distintas mediciones, pero entre el 42% y el 52%, una indigencia del 10% del país, tenemos una gran cantidad de crisis políticas a nivel de lo que es la justicia, la falta de la impunidad. Hay políticos que se han robado, han cometido verdaderos atropellos al erario público, cobrando, realizando obras públicas con sobreprecios, nunca han dado explicaciones, o terminan muy pocos meses en la cárcel y luego son liberados. 20.000 pymes cerradas, pymes lo llamamos pequeñas y medianas empresas, 10% del desempleo. Venimos con un año y medio sin clases como producto de las medidas supuestamente sanitarias. Como consecuencia de este año y medio sin clases, hay 1.5 millones de alumnos que abandonaron la escuela. Con el pretexto de la pandemia se liberó a más de 1.000 presos, ladrones, asesinos, violadores.
En la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, crece el narcotráfico. Tenemos para hablar de la cuestión política, social y económica. Pero podemos agregar a esto cuestiones ya de un orden más propio nuestro, que también es una social y económica, aunque los analistas liberales no estén de acuerdo, que tiene que ver con la perversión de la educación, que es consecuencia de la introducción de la materia de educación sexual integral. Se pervierte, se corrompe a los chicos. Y finalmente tenemos la promoción y abierta, gracias a distintas revistas, distintos comunicadores sociales, la promoción de las drogas, del consumo de drogas y la legitimación del aborto. Ustedes saben que el aborto fue legalizado a fines del año pasado, siempre. Entonces, si comparamos esta realidad que acabo de describir con las promesas de democracia, como el sistema que nos daría la felicidad perpetua en la tierra, creo que el panorama es claro. Bien, bien. Sí, un montón de problemas en realidad trajo, ¿no? Y el pésimo manejo por parte de Alberto sobre la pandemia y bueno, creyendo que también con la legalización del aborto, que ya lo toca, todo iba a mejorar, ¿no? Lo cual es una mentira, un error que simplemente se les quiso dar el capricho a ciertos colectivos, porque yo estoy enterado de que, por encuestas, de que la mayoría de los argentinos no quería, no estaba de acuerdo con la legalización de aquello, ¿no? Pero bueno, Es cierto, sí, sí, sí. La ujú, mayoría no, y la verdad es esta, nosotros sabemos que las mayorías no determinan la verdad ni la falsedad de nada, pero lo claro, cierto es que la mayoría del pueblo argentino quiere cosas que el Estado democrático a su vez, a través de los diferentes gobiernos no le ha dado prácticamente y que ha socavado todo lo posible esas condiciones que el pueblo quiere. ¿Y el pueblo qué quiere? Quiere trabajo, quiere seguridad, quiere estabilidad, quiere empleo, quiere salud, quiere claro. una cierta decencia pública y el Estado no le da eso. Y cada vez le pone condiciones más gravosas en las cuales va como dinamitando las posibilidades de que alguna de estas cosas se dé. Entonces, Claro. eh, hoy el Estado argentino, y ya hace muchas administraciones, no es algo que solamente explotó con Alberto, pero el Estado argentino no garantiza, desde ya que no garantiza el bien común sobrenatural. Eso No. desde el vamos. Desde ya que no garantiza el bien común natural, hablo de la virtud, pero ahora ni Mm, siquiera garantiza, y hace tiempo, el bienestar en el sentido más eh, inmanente y tampoco la vida, porque el Estado mm, hoy, por acción o por omisión, atenta contra la vida. La legalización del aborto es terrorismo de Estado. Es correcto. un acto de sometimiento a potencias globalistas que son las que han impulsado el aborto y lo vienen impulsando en todo el mundo. Es Sí. el ataque del Estado argentino contra la población argentina. Lo mismo pasa con la tolerancia de la inseguridad, que también trae como consecuencia muertos, que a veces no sabemos si es tolerancia o complicidad. Lo mismo pasa con el narcotráfico. El hambre en nuestro país es un crimen. Nosotros fabricamos alimentos, Mauricio, para 400 millones de personas y somos un país que debe estar la población en 50 millones. Entonces, realmente es imperdonable que nosotros tengamos un solo niño que se muera de hambre. No, no tenemos uno, tenemos varios cientos, si no miles. Entonces, fíjate que se nos martilla, ¿no? Diciendo muertos por coronavirus, muertos por coronavirus. ¿Por qué no hacemos una lista de todos los muertos por desnutrición desde el año 2000? O, si ustedes quieren, muertos por desnutrición desde el 2021-2019.
Entonces, fíjate, el Estado no puede solucionar los verdaderos problemas de la gente y se concentra en falsos problemas de la gente, en Mm, falsos derechos, en, como el derecho al aborto, o el derecho a la identidad sexual, o el derecho al documento de travestis. O sea, realmente lo que están haciendo es gobernar para instalar una agenda de género contraria a la patria, al patriotismo, contraria al cristianismo y contraria al bien común de la población. correcto, correcto, correcto. Se prioriza una agenda internacional porque yo justamente hace unos días pensaba que, bueno, a ver, nuestros países gritan libertad, ¿no? El grito libertario, las independencias, la democracia. Pero detrás de eso, a fin de cuentas, simplemente nos gobierna una organización internacional a todos nuestros países. Entonces, ¿de qué libertad hablamos, no? La libertad actualmente es una ilusión. Entonces, ¿en qué quedamos? Ahora, otro tema importante es la participación política. ¿De qué manera participan políticamente allá en Argentina? ¿Solamente con el voto? ¿O hay algún otro tipo de participación? Esta pregunta me parece que está conectada con el tema anterior. Así como se presenta el sistema democrático como la alternativa política, como la forma de organización política que por sí misma nos va a traer prosperidad, libertad, bienestar, paz a la humanidad. En ese mismo contexto, respondiendo a tu pregunta, el voto se presenta como la única o la principal forma de representación política para las personas. Y esto tenemos que decirlo, es una mentira. Es una mentira. El voto no es representativo de los intereses de la sociedad. El ciudadano común y corriente no puede, a través del sistema democrático, hacer llegar su verdadera opinión. Lo que hace el ciudadano es elegir sobre un menú de un restaurante que fue pensado y filtrado por el dueño del restaurante y solamente puede elegir dentro de ese menú. Mientras que hay otros poderes políticos, económicos, mediáticos, que son los que verdaderamente eligen y que son los que votan todos los días. A nosotros nos hacen votar cada 2 o 4 años, pero los bancos toman decisiones todos los días, las empresas toman decisiones todos los días, los medios de comunicación votan todos los días, los políticos votan todos los días. Entonces a nosotros se nos da un simulacro de poder. Se nos dicen cada 2 o 4 años, el pueblo soberano, eh, vaya señor y vote y haga sentir su voz. En realidad, eso es una cosa absolutamente menor, porque lo que mueve la aguja no está ahí. Por eso es que tenemos que decir con todas las letras que la representación democrática es una mentira cochina. Correcto, básicamente. En realidad ya ha demostrado ser poco eficiente, ¿no? Y dar paso justamente a la tiranía también, porque en un principio se muestra como, bueno, una elección legítima del pueblo, pero más adelante puede dar paso a una catástrofe tiránica. Y ya que hemos tocado el tema de los medios de comunicación que también entran acá, usted en su artículo donde toca este tema cita al gran Rafael Gambra, ¿no? Y, y cómo podría explicarnos la relación de los medios de comunicación con la opinión pública, si realmente los medios de comunicación eh, reflejan la opinión real del pueblo, ¿no?
Está muteado su micrófono, Juan Carlos. Gracias. Gambra, que en paz descanse, gran intelectual católico, él hablaba justamente en un artículo que pocos días antes de las elecciones circuló y que yo tomé una parte que me pareció fundamental. Él decía que si en la democracia gobierna la opinión pública, habría que preguntarse quién es el que forma, el que modela esa opinión pública, ¿no? Porque supuestamente la opinión pública se expresa en los partidos políticos y en la democracia gobiernan los partidos políticos. Entonces, dice Gambra, los medios de comunicación, los más media, son los que modelan la opinión pública. La conclusión que saca Gambra es terrible. Dice, si esto es así, entonces los que están detrás de los medios de comunicación y que ejercen técnicas de publicidad y de influencia subliminal son los verdaderos gobernantes de los pueblos. ¿Por qué? Porque una parte sustancial de la población consume los medios de comunicación. Y de esa parte que lo consume, una enorme mayoría no filtra. O sea, la opinión de la gente no es la opinión de la gente, es la opinión de la gente hasta donde la gente puede ver las cosas. Pero a la gente no se le muestra el panorama completo. Y probablemente la gente no elegiría y no tomaría las mismas decisiones y no pensaría lo mismo sobre estos asuntos si tuviese todos los elementos. Vamos a poner un ejemplo. En la Argentina se disputan la opinión pública dos grandes corporaciones de medios. Uno de esos medios, las dos corporaciones, es la poderosa Multimedios Clarín. Clarín, con todos sus tentáculos, radios, diarios, revistas, canales de televisión, canales de YouTube, programación en cable. Es impresionante. Un montón. Realmente es un pulpo enorme. Y después tenés enfrente, la línea ideológica de Clarín es centro-izquierda. Son progresistas, pero son anti-Cristina, anti-kirchneristas, contrarios a Alberto y a Cristina. Y del otro lado tienes otros multimedios que tienen menos poder, pero que cuenta con el apoyo del Estado. Ese multimedios está a favor de Alberto y de Cristina. Tiene su poder, tiene el apoyo del Estado, por supuesto. Y también tiene una matriz progresista, pero es a favor del kirchnerismo. Ahora, estos dos grandotes que se pelean en el ring, lo cierto es que monopolizan una parte enorme de la audiencia. Entonces, ¿qué hace el multimedios de Clarín? Le pega al gobierno, dice todo lo malo que el gobierno hace, a veces exagera, a veces hay cosas que pasan y se las atribuye al gobierno cuando en realidad no es solo responsabilidad del gobierno. ¿Y qué hace el otro multimedios, el del gobierno? Hace exactamente lo mismo, pero al revés. Entonces lo que tenemos es que la opinión pública está siendo llevada a un maniqueísmo, a una falsa dicotomía. Los que estamos afuera vemos que hay verdades que dicen ambos. Por ejemplo, hoy mismo, hace pocas horas, uno de los periodistas uno de los más conocidos del multimedios Clarín, que se llama Diego Leuco, le echaba en cara al gobierno que el dólar pasó de estar de 60 pesos el dólar, ahora está en 188 en negro el dólar, ¿no? Como que había triplicado. Y le echa la culpa al gobierno. Pero vamos a ser claros, o sea, este gobierno me parece abominable. Es un gobierno anticristiano y antipatria. Pero la culpa de que el dólar esté triplicado no es solamente del gobierno. También hay personas que especulan, que apuestan a que el dólar se vaya para arriba. Entonces,
cuando hacemos un análisis fino, no podemos tirarle en cara al gobierno todo. ¿Por qué? Porque estamos en contra del gobierno. Eso es desinformar, eso es engañar. Y lo dice alguien como yo, que no puedo yo estar más en contra de este gobierno corrupto, abortero y genocida. Pero en ese punto no le puedo yo decir que tienen toda la culpa de que el dólar suba. Bien, de estas mentiras a medias que son grandes falsedades, hay un montón. Ahora, fíjate esto, la gente hoy repite como loro o en multimedios Clarín, que es predominantemente macrista, o a favor de Macri, de Mauricio Macri, y contrario a Cristina y Alberto, o repite como loro el multimedios oficialista, que es pro Alberto y pro Cristina, y repiten como loros esto, anti Macri. Y estamos pasando de un polo a otro. ¿Qué es lo que a mí me parece más razonable? Es ver dónde coinciden ambos multimedios y empezar a sacar conclusiones a partir de lo que dicen ambos y en la cual ambos están de acuerdo. Pero la opinión pública es una cosa, la opinión publicada es otra. Y hay muchísimas noticias y muchísimos elementos que ninguno de los dos comenta y que se comenta por afuera de eso. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, evidentemente se está llevando a la gente a una dicotomía que no refleja la realidad. Claro, correcto, correcto. Me gustó muchísimo esa frase, la opinión pública es una cosa y la opinión publicada es otra. Es totalmente cierto, es correcto. Ahora otro tema que igual toca en su artículo usted es el tema de comprar votos. ¿Cómo sería eso si podemos desarrollarlo más? Los mismos que te dicen que en la democracia vota el pueblo es soberano, que el pueblo unge al gobernante, los mismos que idolatran y sacralizan a ese pueblo al que permanentemente se refieren con afirmaciones demagógicas, luego van y les compran los votos. Pero esto quedó patente, esto no es una acusación mía, que yo estoy enojado con la democracia. En Tucumán, nosotros tenemos lo que llaman los punteros. ¿Por qué punteros? Porque son las puntas. En Tucumán tenemos una serie de personas que están intermedias entre los grandes políticos y el pueblo llano. Entonces se presenta en la casa de 100 personas, que son el pueblo llano, un hombre les dice, bueno, si usted vota por Cristina, yo le doy 1.000 pesos. Entonces al otro día vienen las 100 personas y colocan el sobre de Cristina. Hasta ahí Bárbaro. es bárbaro, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que pasó? Como perdieron, porque en el domingo pasado en las elecciones el kirchnerismo perdió de una manera, fue un linchamiento, una paliza electoral, sacó sacó casi 5 millones de votos menos que antes, Uf. en el 2019. Esto lo interpreto yo que no le quisieron, no, estaban enojados y no les pagaron. Entonces, el político de arriba, el primero, tenía que pagarle al puntero y el puntero tenía que pagarle al pueblo llano. Como el político de arriba perdió, no le pagó al puntero. Como el puntero no recibió la plata, no le puede pagar al pueblo llano. Y estos hombres salieron a la calle, a los medios, fueron entrevistados y decían, le pido por favor al político corrupto que me dé la plata para que yo le pague a esta gente, porque esta gente está en la puerta de mi casa, me está amenazando y me dice, vos me dijiste que si yo votaba por Cristina me iban a dar 1.000 pesos, quiero mi plata. Entonces ahora el que quedó en el medio es el puntero. Uf. O sea, quedó al desnudo la corrupción de la partidocracia. Pero esto no es nuevo.
Voy a contar una anécdota muy personal. En realidad no es personal, familiar, porque es de mi abuelo. Mi abuelo falleció hace unos 15 años, un poco más quizás. Y siempre mi abuelo contaba esta anécdota. Para que se dé una idea, mi abuelo habrá nacido en el año 1919, por ahí. La corrupción de los partidos políticos, de los votos, era anterior a la época de mi abuelo, hasta el punto de que se decía, voy a contar dos anécdotas. Una la de mi abuelo. Mi abuelo contaba que su papá o su propio abuelo iba a votar y que en un momento tenían las dos boletas, ¿no? Y que de repente el papá o un conocido iba a agarrar una boleta y se escuchaba una vocecita que decía, esa no, esa no. Y de repente mira y lo que ve es en la pared un agujero y por el agujero que salía la punta de una pistola. Otra No. anécdota, otra anécdota que contó un gran patriota argentino llamado Ricardo Paz, fallecido, contaba que otra parte de la corrupción de los partidos era gente que votaba muchas veces. Entonces había un hombre que fue a votar una vez, lo vio el comisario, en esa época la policía custodiaba las urnas, hoy lo hace la gendarmería, la prefectura. Segunda vez lo ve el comisario, tercera vez lo ve el comisario, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena vez lo ve el comisario y en un momento, luego de meter 10 votos, la misma persona metiendo 10 votos, el comisario le dice, señor, vaya a su casa, usted hoy ya votó demasiado. Te estoy hablando del siglo XIX, principios del XX, otro país, otra Argentina, pero esto de la corrupción de los votos es proverbial. Cuando recuerdas que cuando ganó Biden, se hablaba de que los muertos habían votado a Biden. Y Correcto. perdón la cita heterodoxa, pero voy a citar a alguien heterodoxo. Hay un capítulo de la serie animada de Los Simpson donde uno de los candidatos, que es corrupto, y esto de Los Simpson fue mucho antes de lo de Biden y Trump, donde este candidato corrupto lo que hace es hacer votar a los muertos. Entonces, o sea, fíjate cómo nos venden un discurso donde no, hay que respetar al pueblo, y lo que el pueblo diga y lo que la mayoría diga, porque se acabó el pensamiento fuerte, la monarquía, ahora somos una democracia y la mayoría tiene que decidir. Y esa mayoría luego la manipulan con técnicas de publicidad y además la compran miserablemente y adulteran las elecciones para ganar. O sea, no solamente que no respetan los códigos, los 10 mandamientos, no respetan ni los códigos que ellos mismos han comunicado a los Instituir. demás y han impuesto. Así que esto es la situación en Argentina, estimado Mauricio, en cuanto a la corrupción partidocrática. Tremendo. Igual acá en Bolivia, en la penúltima, en las penúltimas elecciones que tuvimos, los muertos votaban, habían votos repetidos. Y bueno, por eso ya la gente se levantó y dijo, basta, ¿no? Ya tienen que salir Morales del poder. Bueno, eh, ahora hay otro tema que también está en su artículo que es eh, el tema del ausentismo, ¿no? Al momento de votar, de tener que votar, el ausentismo, los votos en blanco, voto nulo. Pero esto los medios de comunicación no lo suelen mostrar. Por qué usted considera que es así? Los medios necesitan vivir del sistema. Los medios de comunicación, en su enorme mayoría, están alineados con el establishment progresista. Sea en Argentina por lo menos, sea progresismo de línea K, kirchnerista,
de centro izquierda o de izquierda, sea el progresismo liberal progresista de línea Clarín, a favor de Macri, que está como Juntos por el Cambio, con el PRO, que está con Patricia Bullrich, con María Eugenia Vidal, con Horacio Rodríguez Larreta. O sea, los temas que los dividen son muchísimo menos importantes que los temas que los unen. Pueden discutir cuestiones sociales, políticas económicas, discuten, por ejemplo, más planes sociales o menos planes sociales, más subsidio a las empresas o menos subsidio. ¿Qué hacemos? Blanqueamos las tarifas, dejamos que las tarifas de los precios de los servicios públicos suban porque los subsidiamos menos, o subsidiamos más para que las tarifas sigan bajas y que el argentino promedio no nos escupa. Esas cosas las discuten. Pero fíjate, las discuten parados y abroquelados en el más absoluto anticristianismo y antipatriotismo. Porque los dos grupos están a favor del aborto, a favor de la legalización de las drogas, a favor de la eutanasia, a favor de la ideología de género, legitimando el pseudo matrimonio homosexual, legitimando la llamada educación sexual integral, legitimando la anticoncepción, legitimando que la nación argentina ponga su soberanía jurídica en manos de Naciones Unidas. Entonces, cuando me hablan de oposición y oficialismo, no olvidemos que son lo mismo a un nivel filosófico, moral, cultural y religioso, son lo mismo. Solo que el kirchnerismo tiene peores modales. Pero nosotros, los liberales progresistas, son más hipócritas. Te voy a dar un ejemplo concreto. Alberto vino y dijo que iba a legalizar el aborto. Y fue y lo legalizó. Pero Macri, en la etapa anterior a ser elegido, fue a la provincia de Tucumán, que es una de las más católicas, estuvo en un acto público con la Iglesia Católica y dijo que iba a defender la vida humana de la concepción. Fue elegido y luego fue el primer presidente que abrió el debate a favor del aborto. Pero además lo increíble es que Macri, antes de decir eso, de voy a defender la vida humana desde la concepción, ya había él aplaudido el primer aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires. Entonces acá la gente es manipulada todos los días y creemos que un presidente, porque tiene ojos verdes y es más o menos presentable, perfecto, es un buen tipo. Claro. En cambio el otro no, viene claro, los otros que son estéticamente un mamarracho, viene Milagro Sala, viene Victoria Donda, vienen todos los kirchneristas y eso sí, como son de izquierda, nosotros nos resistimos, pero la verdad es que tanto los liberales, progresistas, como la centroizquierda kirchnerista pertenecen a la misma matriz ideológica cultural. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Por eso en el artículo, el frente de Alberto se llamaba Frente de Todos. Y el frente de Macri se llamaba Juntos por el Cambio. Entonces, en el artículo yo puse que Juntos por Soros le ganó al frente de Soros. Soros tiene huevos en todas las canastas. Soros tiene en la oposición y en el oficialismo gente de confianza. Entonces, la gente asiste a un circo donde hay un titiritero que hace que dos se estén peleando, como Tom y Jerry. A veces gana uno, a veces gana otro. Pero el titiritero es el mismo. ¿El titiritero cuál es? Es el poder financiero internacional, unido al globalismo para hundir a la Argentina, o peor, para que la Argentina se hunda a sí misma. Porque son los propios mandatarios del gobierno los que se ponen la soga al cuello y se matan a sí mismos. Supongo que la situación es parecida en tu país, tendrá algunas semejanzas, pero les puede servir a ustedes
la situación en Argentina para que vean a dónde van a llegar si siguen por ese camino. Hay una falsa dialéctica donde nos hacen elegir entre Frankenstein y el monstruo del lago Ness. Pero a los dos monstruos los maneja el mismo brujo. Correcto. Sí, básicamente hablando es lo mismo acá y el patrón se repite en todos nuestros países, ¿no? En donde hay la dorada democracia. Aquí es lo mismo, la gente se esperanza con una nueva oposición y después resulta ser que la oposición al final no hace nada, ¿no? No hace nada, después no se la siente, al final tienen cosas en común con el oficialismo y después en las noticias salen que bueno, la oposición se empieza a pelear con el oficialismo y hay como una especie de morbo, ¿no? Entre medio y eso distrae a la población de otro tipo de objetivos. Ahora, conectando a esto también, usted en su análisis menciona que, bueno, al pueblo se lo distrae con cosas tan bajas como una mujer que baila casi desnuda, ¿no? Y después se presenta como diputada y eso de alguna manera hace que la gente se olvide de los problemas reales, pero ¿cuáles serían los problemas o las cuestiones verdaderas que se deberían estar tocando, ¿no? Esto que tú dices, esta mujer, fue impresionante porque esta hizo una campaña que duró 10 días, una semana. Sacó 92.000 votos. En Portaligas bailando frente al Congreso tango, encima con otra mujer, o sea, ya bien lesbiano el tema, ¿no? Claro. Lesbiánico. Acabo de inventar una palabra, ¿no? Un neologismo, pido perdón. Hubo otro candidato que fue secretario de Comercio entre el 2005, 2006 hasta el 2011 aproximadamente, que tenía ideas, no eran las mías. Este hombre se define como peronista, se llama Guillermo Moreno. Hay muchas cosas que me parecen interesantes, otras que me parecen barbaridades. Pero por lo menos este era un hombre que es un cuadro político que fue a los programas, fue a las entrevistas, polemizó, debatió, argumentó. No entro ahora a definir si estoy de acuerdo o no con él. Básicamente en muchísimas cosas no. Pero lo que quiero decir que por lo menos era un tipo que hizo un esfuerzo, sacó menos votos Moreno que esta mujer mostrando sus glúteos impunemente. O sea que también es la democracia show. Es decir, una persona que piensa, aunque sea algo equivocado, no puede competir con el gobierno de la imagen, por decirlo de una manera elegante. Correcto. Pero esto también que nos distrae, fíjate, en un momento nos distraían con esto. Apareció un periodista en el programa de discusión más visto del país, y este periodista interpelaba a una chica de ultra izquierda y le decía, ¿cómo puede ser que vos tengas un teléfono iPhone si estás en contra del capitalismo? Son estupideces. Y los verdaderos temas de fondo siguen sin hablar. ¿Cuáles son uno de esos verdaderos temas de fondo? Algunos ya los mencionamos, ¿no? La subordinación de la Argentina a la agenda globalista. Argentina está matando a sus propios hijos antes de que nazcan con el aborto. Está corrompiendo los que ya nacieron con la educación sexual. Argentina se ha sometido a la cuarentena más larga del mundo en base a datos falsificados, a números inflados, en base a un riesgo que nadie puede precisar, que es el riesgo de morir por COVID, en base a una propaganda que martilló una y otra vez con el miedo a la población. Las cifras de muertos están infladas, las cifras de contagios están infladas. Bien, todo eso no se habla. Se habla ahora del trasero de esta mujer o del iPhone
de esta trotskista. Y otra cosa de la que no se habla, esto lo digo específicamente en el artículo, es que nosotros tenemos un problema de superávit, de déficit fiscal enorme. Para los que a mí no me gusta hablar en difícil, a mí me costó mucho estudio tratar de entender un poco de la economía, porque al principio veía que los economistas hablaban, decían superávit, déficit. No, cuando uno lo empieza a entender no es tan difícil, pero a veces los economistas hablan en un lenguaje críptico. Sí. Déficit fiscal significa que entra a través de los impuestos y tributos menos dinero del que sale. El Estado tiene gastos fijos y luego cobra impuestos. Nosotros tenemos muchísimos gastos, muchos son superfluos, muchos de esos gastos son asignados a cuestiones ideológicas y otros de esos gastos son necesarios, ¿no? Como gastos que tienen que ver con la defensa del patrimonio, el poder judicial, la concepción del plan social, que no es algo malo per se. Bien. Pero tenemos un montón de gastos superfluos y tenemos un montón de gastos directamente que suscriben o que están asignados a cuestiones ideológicas. Por eso tenemos déficit fiscal, eso es cierto. Ahora, una parte de esos gastos va a parar a piqueteros, activistas políticos, a punteros políticos. Esa gente no tendría por qué recibir ese dinero. Ahora, si una persona dice, bueno, le saco a esa gente ese dinero, está bien, logramos quizás reducir el déficit fiscal. Pero esa gente enojada porque le sacamos los planes sociales, gente que no los necesita y que además hace política y extorsiona al Estado con eso, esa gente que hace, se organiza y te prende fuego el país. Porque un país no puede sobrevivir si hay piquete, no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el Estado dice, bueno, si estos tipos me prenden fuego el país, o negocio o los reprimo. Suponte que el Estado diga, bueno, los voy a reprimir. Entonces, cuando larga la policía a que los reprima, los medios de comunicación van a decir, están reprimiendo, son la dictadura, están violando los derechos humanos. El Estado vuelve a retroceder. Entonces el Estado está atrapado en esta paradoja. O sea, no puede ir para adelante y no puede ir para atrás. Este es un verdadero tema del que nadie o muy pocos hablan. Entonces acá no se puede hacer justicia en la Argentina, en este punto, por ejemplo, porque las necesidades de la gobernabilidad política conspiran contra un criterio de racionalidad económica que simplemente es no gastar tanto o no gastar en lo superfluo. Bueno, en este punto casi nadie quiere hablar de esto y hay que meter el dedo en la llaga. No, ¿qué estamos? ¿Estamos hablando de esta mujer que bailó tango semidesnuda o del iPhone de una marxista? Paradójicamente, hoy en día hay tanta información, pero a la vez hay mucha más ignorancia por parte de la gente, ¿no? Claro, no estoy generalizando, pero seamos sinceros, la mayor parte de la población no conoce los temas reales porque ha sido muy fácil manipularla, ¿no? Por parte de los pulpos mediáticos. Y bueno, vive en esa ignorancia, sigue creyendo sigue esperanzada, digamos, en una correcta democracia, y mientras tanto la agenda sigue avanzando, ¿no? Sigue avanzando. Bueno, Juan Carlos, para pasar también a otro punto y para volver también, porque ya estuvimos hablando un poco de eso, bueno, el 40% de la población en Argentina no votó o votó nulo, en parte, en blanco, ¿no? Pero la mayoría de la población, o sea, la que sí votó, está polarizada, ¿no?
en el sentido de que unos apoyan al kirchnerismo y la otra parte de la población al macrismo. O sea, una parte a Alberto y a Cristina y otra parte a Macri, ¿no? A Mauricio Macri. Pero, ¿qué, ¿qué hay detrás de estos dos grupos? Si nos puede comentar un poco más de ellos, ¿qué características importantes tienen que debamos saber, ¿no? Como bien dijiste, una cosa son los votos positivos y otra cosa es el padrón. El padrón es más grande. Quisiera volver a enfatizar, a subrayar esto que dijiste, el 40% del padrón no votó positivamente por ninguno. Y esto se divide en un 33% de gente que no fue a votar. Hay gente de los cuales no fuimos a votar. No fuimos. Y de los, el resto, ese del 33 al 40, 39, 40, ese 6-7%, o votó nulo, o impugnó, o votó en blanco. Hay un agotamiento del sistema. El sistema no da para más. El sistema ya dio todo lo que podía dar. Y como bien decís, luego, del 60% restante, tenemos que está polarizado entre kirchnerismo y macrismo. Cuando decimos macrismo, ahí habría que hacer alguna distinción que por ahí no es tan interesante si no eres, si estás fuera de Argentina, pero si acá algún argentino nos está escuchando, es que en el macrismo también ha habido algún tipo de pelea de poder. Por ejemplo, entre un Santilli y un Manes, entre María Eugenia Vidal y López Murphy o Rubinstein. Pero si te fijas bien, todos estos responden al ala liberal progresista de la política. Es decir, son peleas internas, o sea, son luchas de poder miserables, pero bases filosóficas, antropológicas, culturales, son la misma. Están a favor del aborto, alguno quizás lo dirá, por ejemplo, Rubinstein era un tipo que está en la primera línea de defensa del aborto, y Santilli no, pero Santilli acompaña. O sea, si vos estás en un espacio a favor del aborto, no te podés hacer el tonto y decir, no, yo colaboro por otros motivos. No, discúlpame, usted, señor, está en un espacio que trabaja para el aborto, usted está poniendo su fuerza de trabajo al servicio de ese espacio. Ergo, usted es responsable de esos efectos, usted no se puede hacer el idiota. Aunque tenga cara de idiota, no se puede hacer el idiota. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, María Eugenia Vidal, que lamentablemente tiene una presencia y un alto perfil y una alta tasa de positividad en las encuestas. Pero con esa cara sienta de Blancanieves, ella es una persona que está a favor del aborto, a favor de la educación sexual, a favor de la promiscuidad. Una presencia argentina provida. Mónica del Río denunció hace varios años lo que era el portal Chau Tabú de María Eugenia Vidal, desde Notivida, su página web, que la recomiendo mucho, www.notivida.org. Entonces, todas estas personas engañan mucho a veces a la gente católica o patriota en Argentina. ¿Por qué? Porque una persona católica y patriota con dos dedos de frente ve el kirchnerismo y no le gusta. No le gusta el kirchnerismo, no le gusta el manejo del poder, no le gusta el despotismo, no le gusta la promoción del aborto, no le gusta. Pero las opciones que te presentan enfrente son falsas. Porque uno termina pensando que, no, bueno, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Entonces va, claro. Y mucha gente católica abraza el macrismo, abraza a Vidal, abraza a Macri, abraza a los liberales, solo porque están en contra de los kirchneristas. Pero están cayendo en la falsa dialéctica. Van de una dicotomía engañosa y creen que para oponerse a Cristina y a Alberto hay que votar al PRO, a Juntos por el Cambio o al liberalismo. Y la verdad es que son dos caras de la misma moneda, por esto que decíamos, con esto contesto a tu segunda pregunta. O sea, los manejan los mismos.
O sea, no solamente hay una matriz filosófica, cosmovisional, sino también hay una bajada política. Los manejan los mismos. El poder financiero internacional, Soros, los maneja. Esto Claro. quedó expuesto hace 2 o 3 años. Hubo una investigación de los hombres confiables de George Soros en Argentina. Y habían kirchneristas y habían macristas. O sea, esto es un circo. Porque luego vos y yo nos peleamos, nos estrangulamos en las redes sociales, en la tele, en el Parlamento, pero luego a la hora de cobrar vamos al mismo cajero y A retiramos la plata mano. del mismo hombre. Claro, claro. Tremendo, tremendo. Es que realmente vivimos en un circo, en una mentira, en una mentira. Y si hay algo que reconocer es que lo están haciendo muy bien, ¿no? Lo están haciendo muy bien. Eh, ya que hablamos también del engaño que se nos está dando a los católicos, hay otro candidato que es Javier Milei. Javier Milei, bueno, ya es conocidísimo, es una figura pública tremendamente grande, no solamente por ser un ferviente liberal, ¿no? Liberal hasta la médula, yo lo decía hace unos días, en donde el padre Javier Olivera, bueno, hizo un tuit diciendo que sería bueno evangelizarlo, ¿no? Eh, Ataca al marxismo, pretende bajar o propone bajar los sueldos a los funcionarios públicos, ¿no? A los políticos. Y bueno, muchas cosas que parecen interesantes, oportunidades de trabajo, pero no desde el Estado, sino desde la iniciativa privada. Bueno, parece todo muy bonito, ¿no? Y justamente se nos presenta el liberalismo como como un contrario a lo que sería el estatismo, el comunismo, el socialismo. Pero, ¿qué deberíamos saber de Javier Milei un poco más allá de esto, ¿no? Hace un mes y medio, 2 meses, yo publiqué un video en mi canal. Invito a los interesados, donde hablo de la doctrina social de la Iglesia y el liberalismo. Es un video de 2 horas donde justamente comento argumentos primero de varios doctrinarios que no son polemistas en las redes sociales, son doctrinarios más serios. Por ejemplo, el argentino Gabriel Zanotti o otro argentino, Alberto Venegas Lynch, hijo. Y luego sí, algunos polemistas en las redes sociales que se inclinan al liberalismo, como Javier Milei, o politólogos como Agustín Laje, o también polemistas como Nicolás Márquez. Hay un video de 2 horas, así que, primero que nada, voy a tratar de resumir, pero he dado una respuesta a tu pregunta en ese video. Y recientemente, hace un mes, desde Catholic Productions, Mm, me hicieron, bueno, otra entrevista, hablamos de una charla sobre eso, donde también me enfoqué en el tema del liberalismo. Así que remito a bien. esos 2 videos, ¿no? Son 4 horas, pero el tema lo amerita. A que le interese, tiene para darse una panzada ahí. Sí, sí, Ahora, sí, totalmente recomendado. claro, gracias. Ahora, en concreto, lo de Milei para mí es multicausal. A Milei no le gusta decir, por ejemplo, que la inflación es multicausal. Milei reduce la inflación a un único factor. Pero yo voy a decir que el éxito de Milei es multicausal. Porque es lo más lógico. O sea, las cosas son complejas en la realidad. Y en la realidad puede haber causas principales, causas determinantes, causas secundarias, causas auxiliares. Y generalmente se combinan todas para producir un mismo efecto. Cuando uno toma una sola causa y de alguna manera le atribuye el poder total, generalmente falla. Mm, Parece ser, primero que nada, que Milei entró con una forma eh,
exagerada, deliberadamente extrema, por momentos payasesca, pero golpeó sobre un punto que era el punto más débil de el manejo de los gobiernos populistas. Siguiendo este principio de la estrategia política, según el cual hay que golpear en las costillas más débiles del adversario. Entonces Milei encontró ese punto. Y Milei siempre lleva la cuestión al tema económico, que es donde él es más fuerte. Generalmente no habla de temas que no sean el económico. Hay pocas menciones. Si tú comparas, debe haber 98 cuestiones de economía y 2 donde habla de moral, de Dios, de eutanasia, del aborto. Es muy poco lo que él hace sobre esos temas. Se concentra en lo económico. Y ahí está la trampa, ¿eh? Y ahí está, por, digamos, como diría, ahí está su inteligencia de decir, bueno, yo llevo la cuestión a donde a mí más me conviene. Claro. Y él dice esto de que, bueno, la Argentina gasta mucho más de lo que cobra por impuestos. Entonces hay un déficit fiscal. Ahí propone reducir el gasto. Y la reducción del Estado tiene algunos pisos, algunos matices de racionalidad, porque hay cosas donde el Estado se pierde ese dinero por corrupción, por ineptitud o por apoyo de la ideología de género y se ahorraría muchísimo dinero. Y es cierto que tenemos impuestos altísimos. Entonces, una parte de lo que dice es cierto. Los políticos se subieron el sueldo del año pasado, Mauricio, al 40%. Los políticos argentinos. O sea, la inflación estaba al 29%. Ellos podrían no habérselo subido, haber dicho, bueno, nosotros ya cobramos muy bien y hay gente que cobra muy mal, no nos subimos el sueldo. Bien, se lo subieron. Podrían habérselo subido a la inflación, que era el 29%. No, lo subieron al 40%. Bien, son una lacra. Entonces, algo de lo que él dice, o mucho de lo que él dice, tiene razón. Pero también hay otros apoyos que él ha tenido. Él está relacionado con ciertos sectores y empresarios judíos que tienen mucho poder en los medios de comunicación en la Argentina. Además es integrante del Foro Económico Mundial, fue asesor del G20 en temas políticos, económicos y sociales. Entonces, al tener esta combinación de razones, y al tener enfrente un poder populista, filocomunista, que crece más y más, mucha gente dijo, bueno, ¿qué hago? Tengo enfrente al monstruo, y bueno, me abrazo, agarro lo que tengo a mano. ¿Qué tengo a mano? Milei, bueno, le pego con Milei. Algo parecido a la situación en la Guerra Fría. ¿Qué pasó con muchas naciones en la Guerra Fría? Parecía el cuco, el comunismo. Teníamos la experiencia en Asia del carnicero de Stalin, asesino, maldito sea, que se había cargado, como dicen los españoles, millones y millones de personas. Desde un lado venía el monstruo, sangriento, sanguinario. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hacía? Decía, bueno, miren muchachos, ahí lo tiene Stalin, ahí lo tiene el comunismo. Y acá estoy yo. Conmigo pueden discutir algunas cosas, pero miren que acá está el comunismo. O aceptan unirse a mí, bajo mis condiciones, y yo los ayudo a ustedes, y frenan al ogro, o arréglense las olas. Y muchos países cayeron en la trampa. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo es una especie de guerra fría cultural, donde los liberales están de alguna manera, no están dispuestos a ver sus errores, no están dispuestos a aceptar que hay una necesidad del Estado que no se puede negar, que es parte del derecho natural, la presencia del poder público, no solo para hacer justicia y para la defensa, sino para otros temas.
que no todo tiene que guiarse por la rentabilidad, que como dice Juan Pablo II, el Estado no puede ser, el mercado no puede ser el único punto para la regulación de la economía, no puede ser solamente el mercado, que existen cosas que deben hacerse aunque no sean rentables, no están dispuestos a eso. Entonces ellos, ¿qué hacen? Esto es mi opinión. Su estrategia es, nosotros tenemos fama, nosotros somos conocidos en el habla hispana, en Europa, en Hispanoamérica y en Argentina. Si están con nosotros, tenés la oportunidad de luchar contra el comunismo y de hacer algo. ¿No querés estar con nosotros? No hay ningún problema. Hacelo solo. Claro. Vas a ir en bicicleta. ¿Querés estar con nosotros? Vas a ir en un jet. Porque también se juega con la fama. Y yo creo que eso ha hechizado, como el canto de sirena, a muchos católicos. Ahora bien, los católicos hace varios años se les viene diciendo, señores, la verdadera alternativa al comunismo no es el liberalismo es pecado. Pero hay personas que eso no les importa y vuelven al vómito y vuelven a caer en una trampa, quizás también presos de la ansiedad, de la urgencia, de que ven que el monstruo populista crece y crece. Pero la verdad es que, filosóficamente hablando, el liberalismo es el padre del marxismo. Y ni el socialismo ni el liberalismo pretenden armonizar el interés público del privado. La doctrina social de la Iglesia sí lo pretende. Por eso esa es nuestra opción. No es la guerra de clases, no es el patrón contra el empleado ni el empleado contra el patrón. Es la armonización del interés público y del interés privado. Correcto. Ahora, yo creo que todos estos factores en conjunto explican el ascenso de Milei. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y claro, lo supo hacer bien, ¿no? Porque, como bien dijo hace un momento, se agarró bueno, de lo que sabe hacer y empezó a explotar y a explotar y a explotar con eso, ¿no? En los medios de comunicación, repetir el tema económico. Y bueno, ¿quién no va a querer una fuente de trabajo? ¿Quién no va a querer generar? Alguien tener su propio negocio y que dé frutos, que tenga éxito, ¿no? Pero no se ve más allá. Y el peligro justamente también que tienen los católicos, y no solo los católicos, porque esto puede afectar también a gente que no es de la fe, que piensan que el liberalismo es solamente economía, ¿no? Porque así se presenta en primera instancia. De primera instancia no dice que comprende la filosofía liberal, solamente el tema económico. No, mira, el liberalismo te presenta el libre mercado, que puedas tener tu negocio, la iniciativa privada, el individuo y no el Estado, ¿no? Bueno, suena bonito, suena seductor, pero ¿qué hay más allá, no? Eso es lo que no se toma en cuenta. Ahora, pasando también a otro punto, siguiendo con... Si me permites, Mauricio. Sí, claro. Meto un bocado más, ¿me permites? Claro. Gracias. Hay otro punto que también explica la victoria de Milei, o el ascenso de Milei, que este punto es algo que debemos hacernos cargo nosotros, los católicos, que queremos ser contrarrevolucionarios. Hay una frase que dice así: el poder tiene horror al vacío. ¿Eso qué significa? Que donde quiera que haya un poder vacante, no durará mucho tiempo, alguien lo va a ocupar. ¿A qué me refiero? Durante muchos años avanzó la ideología de género, avanzó el marxismo, avanzó el indigenismo, avanzó el aborto en varias partes de Hispanoamérica. Hubo grandes intelectuales católicos en toda Hispanoamérica y hubo grupos católicos que resistieron esos avances. Acá en Argentina, a mí me parece que conviene mencionarlos a estos
providas, a estos nacionalistas católicos que denunciaron el aborto ya a principios del siglo XXI, cuando otros no denunciaban. Grupos tradicionalistas, perfecto. Ahora, hay que hacernos cargo de algo. En general, esos grupos católicos no en todos los casos, pero en muchos casos no se organizaron, no se articularon. Entonces, ¿qué pasó? Estaban resistiendo estas cosas, estas ideologías, pero de manera sin estar sincronizados. Hace 3, 4, 5 años aparecen los liberales que nunca o casi nunca habían luchado contra esto, que creían que caído el muro de Berlín se había solucionado todo, pero los liberales tuvieron esta virtud, que es que además de tener este apoyo económico, probablemente de empresarios o poderosos de los medios, también actuaron articuladamente, actuaron organizadamente, trabajaron, realmente hay que decirlo, trabajaron más. Entonces, si se trabaja más va a haber resultados. ¿Y esto por qué lo digo? Porque muchas veces, muchos católicos que son... ¿Hola? Hola, hola. Ahora sí volvió. Sí, se cortó un Ahora sí. ratito. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué lo digo? Porque muchas veces católicos que son antiliberales realmente trabajan de forma desorganizada, trabajan de forma asistemática, trabajan como una mera reacción, son caprichosos, son perezosos. Entonces, es lógico, digamos, si aparece un grupo de liberales organizado, férreo, sincronizado, y sí, chicos, van a copar el espacio, no solo porque tengan apoyo económico de los empresarios, eso también, pero también porque han trabajado de manera más ordenada que nosotros. Entonces, hagamos un mea culpa y digamos, bueno, ya que este primer round lo ganaron ellos, vamos a hacer un segundo round. Vamos a relanzar una propuesta de militancia, como hacen un poco ustedes de Católicos contra el Liberalismo, que ustedes podrían seguir hablando y decir, no, bueno, vamos a criticar en privado, pero no, han asumido la responsabilidad de hacerlo público con tu nombre y tu apellido. Bueno, eso es una propuesta para hacer. Entonces, mucha gente, en vez de estar criticando a los liberales, el 95% de su tiempo, no, bueno, está bien, los criticamos, pero luego hacemos nuestra propuesta. ¿Cuál propuesta? La propuesta católica. Católica y patriota. Respetuosa de la doctrina social de la Iglesia. Y difundimos nuestras ideas. Eso hay que hacer. Ya está, el primer round lo ganaron ellos. Vamos por el segundo round, a ver cómo nos va. Vamos a por el segundo round, a ver cómo nos va. Y articulémonos los católicos para generar un movimiento, no solamente en Argentina, sino también en todos los países de Hispanoamérica, que sea verdaderamente católico y que no caiga ni en el liberalismo ni en el socialismo. Correcto. Justamente a eso iba mi pregunta de conformar un movimiento, ¿no? Que también usted en su análisis lo comenta, pero asimismo comenta que si bien se debe conformar un movimiento, no formar un partido político, ¿no? No meterse de esa manera al campo político, de una manera partidista. Pero, ¿esto por qué? Yo creo que el campo del partido político es el campo donde el adversario quiere que nosotros vayamos. En el arte de la guerra, Sun Tzu dice claramente, nunca hay que librar la batalla en el terreno en el que el adversario nos invita a combatir. Y acá el adversario nos invita a combatir en el terreno electoral. Pongo dos ejemplos que son muy argentinos, discúlpame. Cuando nosotros tuvimos una crisis muy grande en el 2007, 2008,
por un problema en que el gobierno de Cristina le quería cobrar más impuestos al sector del campo. Entonces hubo toda una resistencia enorme en la calle, la gente se movilizó y fue realmente un momento de crisis para el gobierno estaba sobrepasado, la policía no podía arrestar a todos y realmente le habían levantado la Argentina, le levantaron la Argentina a Cristina y al peronismo, estaban como locos. Y en un momento Cristina les dice al campo, le dice, si ustedes quieren discutir conmigo, no hagan esto, armen un partido político. Y la gente del campo, mal asesorada, para quedar bien, porque somos democráticos y qué lindo la democracia, desactivan la resistencia que tenían en las calles, arman el partido político y sacan el 0,2% de los votos. Chao. Y la resistencia del campo se pincha, se desinfla y desaparece. Otro ejemplo pasó con el falso ingeniero Bloomberg, un pobre hombre que perdió un hijo como consecuencia de un asesinato, y se convirtió en una especie de emblema contra la inseguridad. En ese momento, el gobierno de Cristina estaba muy cerca de jueces garantistas, estos jueces que les reducen las penas a los delincuentes, ¿no? El garanto abolicionismo. Entonces, en ese momento, Bloomberg empezó a emerger como una figura de un padre que hablaba en los medios, que daba conferencias, que daba charlas, daba arengas, y que pedía más seguridad, y entonces, por supuesto, los medios contrarios a Cristina inflaron su figura. Y Bloomberg se llegó a juntar, para que te des una idea, 200.000 personas en Plaza de Mayo. O sea, imagínate lo que es. Por supuesto, ayudado por los medios, ¿no? Pero lo que es que Bloomberg convoca una marcha y hable frente a la Casa Rosada y que 200.000 personas vayan y que hable Mauricio y tengas un micrófono para hablarle a 200.000 personas. Bien, impresionante era. Claro. De nuevo, empezaron a atacarlo, parece que él había mentido con el tema de que no era ingeniero, lo atacaron por una cuestión menor, porque más allá de si había mentido o no, eso había perdido un hijo, eso todo el mundo lo sabía. Pero lo decisivo es que en un momento, bueno, él mismo hace un partido político. ¿Y qué pasa? Saca muy pocos votos y se diluye todo. Tremendo, tremendo. En estas elecciones, para que te des una idea, mira, movimientos que están en contra del aborto, ¿no? Te voy a decir los porcentajes. Todos estos partidos sacaron menos del 1,5% y no llegaron a pasar a lo que se llaman las elecciones de noviembre. Esto es como un test. Acá no se definió nada, pero el domingo no se definió nada, pero evidentemente eso impactó mucho porque se proyecta que lo que va a pasar en noviembre es lo que pasó en septiembre o peor. Entonces, te doy un ejemplo. Cynthia Houghton sacó el 1,45% de votos. Moreno, que es el que yo decía recién, 0,96%. Juan José Gómez Centurión, 0,95%. Alejandro Biondini, 0,60%. El Partido Celeste, 0,53%. Santiago Cunio, 0,41%. Todos estos partidos están en contra del aborto. Algunos son más militantes y otros no, pero todos están en contra del aborto. Ahora, lo que yo planteo es esto. Tenían que sacar el 1,5% para pasar. Sacaron menos. No pasaron. Pero ahora vamos a ver estos mismos números, pero no en porcentajes, sino en número de militantes. No, perdón, en número de votos. A Cynthia Houghton la votaron 120.000 personas. A Moreno, 80.000. A Centurión, 79.000.
A Biondini 50.000. A Raúl Mañasco del Partido Celeste 44.000 casi. Y a Cunio 34.000. Entonces lo que yo planteo es esto. Señores, en vez de hacer partidos, hagamos movimientos. ¿Se imaginan lo que es 10.000 personas organizadas? 25.000 personas organizadas, 50.000, 70.000, 100.000, 200.000 personas organizadas. O sea, nuestra capacidad para intervenir en la realidad es muy superior fuera de la urna que dentro de ella. Claro. Ahora, ¿qué pasa? A nosotros se nos desalienta esa militancia y se nos dice poner el voto cada 2 o 4 años. Pero, como decimos acá, la madre del borrego está fuera de las urnas. Entonces, lo que realmente es imperdonable no es no votar, lo que realmente es imperdonable es no trabajar en un movimiento para forjar un espacio político, social, articulado, organizado, que pueda reaccionar ante los diferentes desafíos que la cultura anticristiana y antipatriótica presenta. Vamos a poner ejemplos. Un profesor enseña algo contra la decencia. Generalmente que se quejan 1 o 2 personas, una madre, 2 padres y ya está, en el mejor de los casos. Ahora, ¿qué pasaría si esos padres son respaldados por un movimiento de 5.000 personas que en las redes sociales ponga el nombre del profesor, exponga lo que hizo, lo fuerza a pedir perdón, explique por qué esa educación sexual corrompe, pide explicaciones a los directivos del colegio? ¿Qué pasaría? Van a hacer un aborto en un lugar, nos enteramos que quieren hacer un aborto. ¿Qué pasaría si ese movimiento de 10.000, de 15.000 personas se organiza? Buscamos la identidad de la madre, le ofrecemos ayuda, tratamos de que no mate a su hijo, denunciamos a la médica que lo quiere matar. Si el aborto ya se realizó, escrachamos a la médica y decimos, esta mujer con nombre y apellido es una asesina, tiene las manos manchadas de sangre. Se lo contamos a su familia, a su marido, a sus hijos, a sus padres. Hacemos una visibilización. 25.000 personas en un hospital visibilizando con carteles la cuestión. Llevamos gente a rezar. Denunciamos el genocidio. O sea, nuestro poder fuera de las urnas es mucho más grande que dentro de ellas. Tenemos que organizar un movimiento, no solo en la Argentina, sino también en toda Hispanoamérica. Imagínate, 5.000, 10.000 peruanos, 20.000 bolivianos, 15.000 chilenos, 40.000 brasileños. En Brasil ya están bastante organizados. Guatemaltecos, miles de salvadoreños. Sería una cosa extraordinaria. No nos podrían parar. Pero claro, eso es mucho más trabajo que poner un voto una vez cada 2 años. Bueno, es necesario formar ese núcleo duro de militantes. Esto para mí es lo central de mi artículo. Y con esto yo te invito a que vayamos, si te parece, cerrando el tema. Porque nos engañan, nos hacen pensar que la realidad está en el voto y la realidad está en otro lado. Y ellos lo saben. Por eso la propuesta es forjar un movimiento organizado, serio, católico, que no sea ni liberal ni marxista, que no dependa de las autoridades eclesiásticas, que a veces tienen agendas distintas a la nuestra, o tienen sus tiempos, y que sea realmente militante, que se organice y que trabaje sistemáticamente, porque el problema no es la ley de la eutanasia, que salió en España, o el lenguaje inclusivo, o la clase de educación sexual, o que, no sé, la píldora del día después, o que López Obrador no sé qué dijo contra la evangelización de América, o esta película blasfema, o
El problema no es algo puntual, hay que generar una estructura de militantes organizados capaz de replicar y dar respuesta a todas y cada una de estas cosas que van a ir apareciendo. Ahora se va a justificar la pedofilia. El problema no es solamente eso, el problema es que ellos tienen su estructura, los ideólogos de género tienen su estructura, los feministas la tienen, los marxistas la tienen, y nosotros no. Y nosotros no. Entonces nosotros tenemos que forjar esa estructura que va a ser posible la resistencia, el contraataque y la lucha contra toda esta agenda anticristiana. Eso para mí es el mensaje central del artículo y te agradezco muchísimo, Mauricio, que me permitas volcarlo aquí en esta conversación. No, es que es importantísimo lo que acaba de mencionar, ¿no? Creo que es lo más importante que a la gente se le puede quedar, porque realmente es una invitación a actuar, ¿no? Y a veces uno no ve más allá del horizonte político, ¿no? Ah, bueno, es que yo no tengo la pasta para hacer un partido político, yo no tengo gente para que quiera entrar en política, pero es que no, nuestro camino no está allí, nuestro objetivo no tiene que estar en el partidismo, ¿no? En la política, sino generar movimientos, como bien lo ha dicho, es sumamente importante. Y bueno, ya para ir concluyendo, un último tema que sería bueno tocarlo, ¿no? Para quienes vayan a leer su análisis, que no lo hayan hecho ya, que es, de alguna manera usted rescata la militancia kirchnerista y de ultraizquierda, pero vamos a ver cómo es eso. Yo siempre digo, a ver, hay mucha gente que se dedica a sacar juicios apresurados, no, que es de izquierda, que cómo lo alaba, pero hay que enterarnos de a qué se refiere uno. Entonces, Juan Carlos, si nos puede explicar un poco más sobre eso. Me volví de izquierda, ahora van a decir. O me volví liberal por elogiar la militancia. La verdad es esta. Tiene que ver con lo que yo te decía antes. El adversario le podemos decir de todo. Satánicos, corruptos, mentirosos, pero trabajan. Trabajan. Trabajan todos los días. Hace poco estaba estudiando el tema este de la justificación, de cómo se intenta legitimar la pedofilia, y estudiando descubro esto de que existe un partido político pedófilo en Holanda o en Europa, que están organizados. Desde El Salvador, hace poco hicimos también con Faro Films unos videos, una serie de videos denunciando las maniobras aborteras contra El Salvador, y ahí veíamos que había una red de médicos asesinos que estaban organizados en la clandestinidad para abortos. Acá en Argentina las feministas están organizadas hace décadas. La izquierda también, el Partido Obrero, el Partido Comunista. Entonces, a mí la verdad me parece que nos debería dar vergüenza esto. O sea, el enemigo se organiza para el mal, para lo peor, para matar bebés, para la pedofilia, para la agenda del caos, para la revolución mundial anticristiana. La izquierda se organiza para poner palos en la rueda en la sociedad, hacer piquetes, llevar el caos, ir a protestar a las catedrales, escupir sacerdotes. Bien, todos se organizan para el mal. Y nosotros no nos organizamos para el bien. O sea, es simplemente eso. Es tan simple como eso. Y creo que es el momento de tomar conciencia de eso. Es decir, el enemigo si avanza también es porque se lo merece. Se lo merece porque están maquinando, como decimos acá en Argentina, están craneando todo el día. Todo el día están craneando cómo destruirnos. Cenáculos, conferencias, charlas, debates, paneles.
Hace 35 años en la Argentina se hacen los encuentros nacionales de mujeres autoconvocadas. Y cuando empezaron eran 200 mujeres, 100 mujeres. Hoy, está bien, con ayuda del gobierno, con apoyo internacional, con dinero que viene de afuera, llevan 50.000, 60.000. Pero han sido persistentes en esto, han sido militantes. Entonces, vos me dirás, bueno, pero ¿es militancia del mal? ¿Es militancia de ideología? Sí, sí, todo lo que quieras, pero es militancia. Claro. En cambio, a veces nos pasa que en nuestro sector, cuando tú armas una iniciativa, te preguntan, bueno, pero ¿cuántos hay? Esta es es típica. Vamos a hacer un grupo de católicos que, bueno, ¿cuántos son? Y si el número no les gusta, no van. O sea, no saben nada, saben que son pocos y no van. O creen que eso es poco. Y en su vida, aparte, no saben que los movimientos se forjan así, de a poco. Los Boy Scouts al principio eran pocos. Ni hablar de los 12 apóstoles. Y después fíjate todo lo que terminó siendo. Pero esto también lo dice en un libro brillante que se llama La Acción, escrito por un católico francés, Jean Husset. Jean Husset dice que a veces somos más desconfiados que los materialistas. O sea, nosotros que creemos en Dios, no creemos en las fuerzas espirituales del alma para dar vuelta a esto. Y ellos, que son materialistas, que rechazan a Dios, creen en la fuerza de la inteligencia. Fíjate que la mayor parte del dinero de la Unión Soviética no se asignaba a armamento, se asignaba a fomentar operaciones de inteligencia e infectar la cultura de Occidente. Correcto. Hay un libro muy brillante, muy cortito, muy pequeño, que se llama Psicopolítica, ¿no? Donde un marxista estadounidense que se arrepintió denuncia a los comunistas. Y el lema de los comunistas en los años 50 era: destruir la cultura del enemigo es nuestro primer paso más importante. Llevar el caos a la cultura del enemigo. En cambio, ¿nosotros qué hacemos? En vez de formarnos culturalmente, decimos, no, bueno, eso es muy difícil. No hagamos una conferencia porque si no viene poca gente. Hacemos una marcha, no, bueno, pero que hable poco, 2, 3 minutos, porque si no la gente se aburre. Estamos siempre rebajando. Y tú vas a las marchas de la izquierda y hablan 3 horas, hablan 4 horas. Maduro daba conferencia de 8 horas. Cristina hablaba 3 horas. Fidel Castro no sé cuánto hablaba. O sea, todavía sigue hablando. Entonces, si somos mediocres, vamos a tener resultados mediocres. Ahora, tenemos que tener una militancia seria, y por eso es que yo, para provocar también, lo reconozco, hago un reconocimiento de los que militan, aunque estén en otras banderas. Claro. Aunque estén en otras banderas, estimado Mauricio. Claro. Justamente yo también por eso decía, si hay algo que reconocer de todos estos pensadores, magnates también, ¿no? Como por ejemplo el caso de Soros, es que han hecho las cosas muy bien. La ONU, por ejemplo, ha hecho las cosas muy bien. Lo que está aplicando la ONU hoy en día no es algo nuevo, lo está haciendo desde aproximadamente la década del 60, 50, entonces lo ha hecho muy bien. Se han organizado muy bien, se ha organizado la ONU con la IPPF, con la OMS, con el Banco Mundial, perfectamente bien. Y es que es como se dice, ¿no? El mal no duerme. Ahí está. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Que hacer lo mismo. Y por eso, el doble. Sí, y el doble, porque estamos en desventaja. Por eso a veces a mí me molesta cuando la gente lo reduce todo no, bueno, tienen los medios, tienen plata. El problema no es que solo que ellos tengan los medios y tengan dinero. O sea, que vienen y me dicen, no, bueno, hay un empresario que puso dinero para que saque el libro de ellos que está a favor del aborto. Pero eso no es el problema. El problema es que no hay un empresario católico que ponga dinero para que salga un libro católico
a favor de la vida y que argumente y que refute esos planteos, y que luego no hay un empresario católico que ponga dinero para generar una estructura de comunicación masiva que realmente pueda competir con la otra. O sea, o sea, si nosotros jugamos un partido, no nos podemos quejar de que el otro juega mejor. Lo que tenemos que hacer es entrenar más, entrenar mejor, ser más inteligentes, ver los partidos de ellos, ver y decir, bueno, mira, a ver, acá donde el otro pateó el penal se equivocó de esta manera, acá este tipo es calentón, este tipo es iracundo, este tipo es vago, y explotar los defectos del adversario. Pero yo no me puedo quejar en un partido de fútbol de que el otro juega mejor que yo. Y después poner a llorarle al árbitro. No tengo que llorar nada. No es el momento de llorar, es el momento de ser hombres y de plantear una estrategia inteligente. Correctamente, brillantemente explicado, Juan Carlos. Bueno, con la metáfora futbolera de la Argentina. típico, no podía faltar. No podía faltar. Y bueno, ya podemos ir concluyendo. Realmente ha sido una charla bastante interesante, ¿no? Fructífera, nos estamos llevando una gran lección. La gente que nos escucha también, bueno, esperamos que al menos una de las tantas personas que nos vayan a ver diga, oye, ya, ok, me voy a animar a formar algo y que lo haga, ¿no? Esa es la idea. Y pasar la voz. Bueno, de parte de Católicos contra el Liberalismo, te agradezco, Juan Carlos, por haber estado en esta charla con nosotros. Realmente es un placer tenerlo acá y que no sea la última vez. Encantado, Mauricio. Muchas gracias por tu tiempo, por la entrevista, y les mando un saludo a todos los oyentes de toda Hispanoamérica que nos están escuchando. Hasta pronto. Listo, Juan Carlos. Hasta luego. Viva Cristo Rey. Que viva.